tío, es que, escucha, ya que estás y ya que mañana vas a estar ahí, pues trae una medallita, estaría muy bien. Javi de Diego en Versalles, veis con el hermano de Laura, como presidente de la Federación de Pentatlón Moderno. Dos deportes en directo, dos conexiones a esta hora de la tarde, cuando faltan 20 minutos para las 6, en las 5 de la recta final de la primera parte en la lucha por el oro del fútbol femenino con sede del Estados Unidos, Brasil, Camel. Hace un ratito que no hay ocasiones de gol, muchos minutos, mucho juego de tanto en el centro del campo, pero poca verticalidad, aunque ataca la Brasil, no consigue el remate a portería. Llegamos ya camino del 43 de la primera parte, aunque mínimo se va a ir hasta el 47 por aquello de la bolsa de hidratación. 9 goles en el Parque de los Príncipes, Brasil 0, Estados Unidos 0. Mínimo hasta el 47, escuchad, si añaden menos de 8 o 7 minutos, voy a pensar que son los partidos de la selección española, ¿eh? O sea que ayer cuando en la primera parte acuérdate que descontar un poco, añadir un poquito y luego en el final del partido un poquito más también, que se dio para que el penalti a favor, pero en serio segundo, ayer fue pocos minutos de ayer, veremos en el partido de hoy. y veremos la siguiente conexión es con el Velódromo de Acuña, porque estamos con una prueba de Kylie, pero dentro de nada se va el turno del Madison, de esa especialidad. A ver, en realidad todas las pruebas del velódromo son muy espectaculares, ¿no? Todas tienen algo. Por ejemplo, este Kiri, pues es un matito que sé que a ti te gusta mucho y así. Y deja aparecer a todos los ciclistas impresionados con la velocidad que gozan estos corredores. Quedan 3 vueltas para finalizar esta serie del Kiri. Luego todavía tendremos octavos de final en la categoría femenina del sprint. Y el Madison está previsto riendo en torno a las 6 de la tarde, pero no sé yo si llevamos un poco de retraso hoy en el velódromo. Sí, un poquito de retraso, estaba previsto para las 6 de la tarde ese Madison, que va a ser una prueba espectacular. A mí me gusta mucho el sprint, es Ariany, uno y la velocidad que alcanza en el sprint es tremenda, es impactante y a mí es quizás la prueba El que más me último gusta, domingo pero de también será junio. una disciplina espectacular, se parece mucho, como decíamos, a lo último de las pruebas del Omnium y se le da muy bien a nuestros participantes, a los dos españoles, a Sebastián Mora y Albert Torres. Ahí tenemos una baza muy importante, lleno hasta arriba este velódromo nacional de Francia, muchas banderas de Francia, también muchas banderas del Reino Unido y de los Países Bajos. Yo diría que son los 3 países con más representación en las gradas de este velódromo. Sí, me encanta el Katie, me gusta por la motito. La motito es muy chula, La sí, sí. motito les hace una especie de liebre, ¿no? Y luego Claro, pero la que dice Jaume a mí también me gusta. Sí, Ese a duelo, mí el porque sprint salen me uno encanta. contra uno al 110%, es una auténtica barbaridad. Como la velocidad que alcanzan y también la importancia de la aerodinámica. Sí, Martínez está aquí flipando con los cascos. Sí, sí. Es verdad que venimos del Tour de Francia, por ejemplo, con esos cascos, es que no sé ni cómo denominarlos, los del equipo Wisma. Perdona Jorge, querida familia de Radio Nacional, porque estoy con una campeona olímpica y se paran todas las máquinas, se paran las rotativas y se para Radio Nacional. Vaya cañonera. Vea, hola, enhorabuena. Hola, muchísimas gracias. Me enseñas que la tienes ahí guardada junto al corazón. La tengo aquí porque me pesa ya el cuello. No sé, todavía no me lo creo, no me lo creo. Qué bonita, qué hermosa es. ¿Qué pasa por tu cabeza ahora mismo? ¿Qué lleva pasando por tu cabeza? Ahora es una mezcla de muchos sentimientos. Todavía creo que no somos conscientes de lo que hemos conseguido. Creo que he pasado 24 o 38 horas. Sabremos el trabajo que hemos realizado y entonces nos creeremos de verdad que somos campeonas olímpicas. Espera que hermano, que le voy a pasar el pinganillo porque sé que ardes en deseo en preguntarle, pero esa cañonera, vaya abrazo, madre mía, en Radio Nacional de España. Vea, enhorabuena, vaya final, no, perdón, vaya torneo que os habéis marcado en principio. Qué barbaridad. Muchísimas gracias. Qué pasada. Muchísimas gracias. Es que, te digo una cosa, teníais una responsabilidad sobre vuestros hombros que seguramente no erais conscientes, que es que Petra. todos os habíamos puesto Petra. una opción clara de oro antes de que comenzara el torneo, porque veníais María súper bien, de pero es que Fátima. desde el primer día nos habéis Petrina ido María de cargando Fátima. momentos. Petra. Mira, te voy a ser sincera. Dicen, creo que hemos diuen sabido que Tomeu obviar Peña va toda a esta Petra, presión, ¿verdad? todas estas expectativas que la gente nos ha ido poniendo. Antes Hemos ido haciendo antes nuestro iba camino, hemos ido dando nuestros pasos sin importar en Villafranca la presión a que la gente Cruces. pudiese ponernos o que la gente esperase de nosotras. Creo que hemos trabajado muy duro desde el primer día, desde el
un día fui a volar Estoy muy orgullosa del trabajo que con hemos Pepe hecho, el Cruce. muy orgullosa del trabajo que se ha hecho estos últimos años y creo que es un premio Se bastante creu. merecido. Chapo, Aquí está el porque restaurante, gestionar eso no es la nada Crau. fácil, ¿eh? O sea, pero nada fácil. Detrás de una gran expectativa luego hay una gran decepción, ¿verdad? Y eso era lo que teníamos. El tren, Es que, claro, ¿qué pasa? habéis ido creciendo. Es que el día de Estados Unidos, vamos, aquí ya echamos las campanas al vuelo. Digo, bueno, que ni los All-Star que se pongan delante. Es que nadie puede con nuestras guerreras. Y hoy, El tren hacia Manacor. muy complejo, muy complicado, porque es verdad que hemos estado luchando contra siempre la inferioridad en defensa, cada toquecito de nuestra defensa era una exclusión. Ellas han tenido una muy buena portería, claro que nada comparado con la nuestra. No, la verdad es que no. O sea, yo creo que hemos hecho un gran partido. Australia ha hecho un grandísimo partido, ha hecho unas grandísimas Olimpiadas. Pero bueno, creo que nosotras hemos sabido controlar el partido en todo momento, desde el primer minuto, pese que a las dos primeras partes nos han salido las cosas y hemos estado ahí un poco estancadas. Pero bueno, creo que pese a todo eso, una vez arrancado la tercera parte, hemos sabido tirar hacia adelante, seguir defendiendo a muerte, sobre todo, que ha sido la clave de todo. Y luego el ataque ha ido saliendo poco a poco. Este es un equipo que hay gente joven que está llegando, pero que también hay gente veterana que se va. ¿Quién ha estado más emocionado en ese vestuario? ¿Quién lo ha vivido más? Este oro que es, vea, historia. Te diría que las veteranas, porque son las que llevan el camino más largo. Pero yo creo que todas hemos sufrido y hemos vivido muchos momentos complicados. Pero bueno, creo que las veteranas, que son las que llevan... Pues creo que por las fotos que he hecho, de conseguir este oro olímpico años atrás. una furgoneta como Oye, ¿y esta, ahora qué esperas? ¿Ahora qué más o esperas? menos, Porque es verdad que en el subidón después de... me iría después muy de bien. esto, Y si de no, todo, una autocaravana. Pero ¿qué esperas? Perfecta, ¿Qué quieres también. que signifique esto para el waterpolo? Ya las verán. Mira, yo espero irme de vacaciones la primera vez que Merecido lo tienes, merecido lo tienes. pero lo que espero es que la gente, no la gente que nos está apoyando día a día, la gente empiece a conocer lo que es el waterpolo y empiece a conocer lo que es el waterpolo femenino y lo que es el waterpolo español. Se lo espero de corazón. Un tatu, un corte de pelo, una promesa, algo para esas vacaciones. Quiero unas vacaciones tranquilas, en paz. Tranquilo que las locuras llegarán. Bueno, Lo tengo clarísimo, escucha, pero no sé cuándo. en un hotel con piscina, ¿vale? Pero para hacer las dos tranquilamente, nada de nadar ni correr a hacer un sprint ni nada de eso. Nada. Hazme caso que no me dan ni un abrazo. Ni un abrazo, no dar ni un palo al agua, que se dice habitualmente. Vea, enhorabuena, campeona, enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Qué sorpresa más inmensa, que no te lo puedo imaginar. Es que nos han contagiado una alegría y una felicidad que esto es... Pero escúchame una cosa, es una felicidad serena. Sí. La tengo, te está escuchando todo. Mira, El aire de fuera es caliente, llevo las ventanillas abiertas Escúchame, te puedes ir además, pero lo primero... y hemos tenido otra vez. tengo el aire acondicionado que no me funciona, o el climatizador que no me funciona, de fichar a otra vez para comenzar el waterpolo. y dicen que Estoy es pensando, ahora tengo una cosa muy importante que es ir a... Tengo doping, o sea que ese es el primer... el compresor del aire acondicionado que no funciona. Prefiero perder una buena No tengo competencia que regalo. no siga teniendo. Y tengo unos fotillos. Creo yo. Norbert, que es una felicidad serena, porque me parece un Ya ejercicio verán. de contención tremendo, pero tremendo. O sea, bueno, Pues aquí, manejar esa por la presión, mañana, esa expectativa es algo que solo está en la cárcel. a las 7:30, 8, Bueno, pues nos va a tener se ven cosas unos muy globos, importantes, ¿eh? que se conoce que hay algún aeroglobo, aeroclub de globos que hacen excursiones de globos. 10 minutos para llegar a las 6 de la tarde, para llegar a las 5 en Canarias, llegamos al descanso también en el partido de fútbol femenino, la lucha por el oro. Llegamos al descanso, se va a ver una jugada denunciando sin goles en el Parque de los Príncipes, con pocas ocasiones, Brasil 0, Estados Unidos tienen concierto. ¿Por qué todos los cracks ruinenses son menos oro? Porque algunos tienen oro y otros no. También te diré, bueno, no es una sortija, pero en fin.
¿qué vamos a hacer? De Rubí hay mucho talento, en esa selección 2, y nosotros nos tocó es lo que hay. O sea, nos tocó Rubí el bueno y el rubinense malo, que eres tú. Duato, hablando de Rubí, que todavía le tenemos entrando al estadio. Recuérdame las citas de esta tarde en el Estadio Olímpico. Fundamentalmente 2, 7 y cuarto, la final del 800 masculino, una prueba, la verdad, siempre espectacular, en el que se mezcla la potencia, la forma física de cada uno, pero ojo, también muchas veces la estrategia. Tenemos a Mohamed Ataoui, a ver si puede meterse finalmente en la lucha por las medallas. Le hemos visto muy bien en cuartos de final, le hemos visto muy bien en las semifinales, y quién sabe, a veces hay carrera más táctica que otra cosa, a veces hay carrera rápida, a unos les beneficia una cosa, a otros les beneficia otra. Como digo, esta carrera a las 7 y cuarto de la tarde, y una hora después, a las 8 y cuarto, la final del 1500 femenino, con presencia de Ábeda Márquez, que ha batido por 2 veces en estos Juegos Olímpicos, primero en las series, después en las semifinales, su mejor marca personal, así que llega en un excelente momento de forma, después de un gran rendimiento de las atletas del 1500 femenino español. Recuerdo que Marta Pérez batió el récord de España con esa histórica marca del 3:57:75, aunque esa marca no le sirvió para estar en la gran final, pero sí para batir el récord de España. Y mira, te digo también que la Hola, porque tú me pedías protagonistas de nivel, yo te iba a traer el muro. Estás emocionada porque es para estarlo. Martina Terré, vaya pedazo de campeonato te has marcado, vaya pedazo de final, enhorabuena. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que soy ambiciosa y me quedan cosas para mejorar, me quedan muchas cosas, y nada, muy contenta porque ha sido impresionante, ha sido un campeonato para marcar, ¿no? Hemos hecho 7 creo, o sea que es increíble, hemos ganado a todo lo que se nos ha puesto delante, no se puede pedir más. Oye, ¿quién te viene a la cabeza? Que todo esto es un trabajo, un esfuerzo tuyo primero, pero de mucha gente detrás. Bueno, me viene mi familia, ¿no? Siempre son los que más me apoyan, siempre son los que me han acompañado a los sitios desde que soy pequeña, desde que tenía un sueño. De hecho están hoy aquí, o sea que... La ambulancia donde trabajo, lo que hacen, que es ahí, que ahora estáis de mantenimiento, son no puedo conducirla. Están a mi lado en estos momentos, y si hubiéramos perdido, seguro que hubieran sido las primeras en abrazarme. Seguro que sí, como yo estoy intentando hacerte ahora porque estás emocionada y esa emoción es de felicidad. Yo me imagino de soltar toda esa tensión acumulada. Es que unos Juegos Olímpicos son unos Juegos Olímpicos, pero una final olímpica, madre mía. Sí, o sea, para mí es lo más grande en el deporte, ¿no? Yo creo que es lo que todas buscamos cuando nos metemos en el waterpolo, cuando empezamos en la élite, y pues nada, muy feliz y disfrutar. Bueno, pues le voy a pasar un ping. Tiene que ser rápido, mano, pero aquí está Martina Terré. Yo creo que gran parte de este oro que estoy tocando ahora se lo debemos a ella. Hombre, ya te digo, Martina, hola, me llamo Martina, tira lo que quieras que te lo paro. Vaya crack, pero vaya crack, eres Spiderman. Muchas gracias, no soy Spiderman, pero ojalá. Pero casi. Oye, no sé si ha sido el mejor partido de tu vida, pero mira, ha estado comentando Bea Espinosa en todo el torneo con nosotros, y hoy nos decía, bueno, la conozco mucho, esa cara que está poniendo es que no va a entrar ni un gol más en la portería de España. Sí, bueno, vean, 100% me conocen mucho y estoy muy contenta, y no sé si es el mejor, ojalá vengan mejores, pero estoy contenta del trabajo, sé que mis compañeros han hecho mucho para que hoy saliera yo así, y pues nada, muy contenta y a disfrutar del oro. Van a poner en la concentración de la selección australiana un cartel con tu cara y van a tirar, porque es que te van a coger manía, o sea, de verdad, has hecho un partido soberbio, además cuando más falta nos ha hecho, porque hemos tenido ratitos que no hemos estado finas en ataque, pero es que no había manera, o sea, has estado de 10. En Inca sí, hacen bueno, no sé si una gasolinera de creo sexo. que no, porque me dolería, pero sí, bueno, al final creo que la defensa siempre... ¿Dónde estaba la Gloria? Las cosas en ataque no salen O bien, al lado de la ITV, o al lado de Burri, que al final yo veo el que hueco que pusieron, dejan mis nuevo. compañeras, y es muy fácil para mí. Bueno, pues Martina, que sé que no te puedes parar mucho más, que gracias por habernos O al hecho lado de pasar los no una bomberos. tarde, sino 2 semanas de torneo alucinante,
Y enhorabuena, que no sé si todavía eres consciente y esas lágrimas lo demuestran, pero habéis hecho historia de verdad. Sí, bueno, yo creo es que no sé qué historia estamos haciendo, seguro que estamos haciendo una buena historia, pero espero que siga para muchos años más y me alegro de haberos acompañado durante 2 semanas porque hemos trabajado muy duro para estar hoy aquí. A nosotros y a todo el mundo, un beso gigante y a disfrutarlo. Gracias. Que sepas, Manu, que no la van a dejar ir caminando por París porque va a parar todos los taxis de la Lo ciudad, para porque todo. lo para todo. Los semáforos, lo para todo, vamos, espectacular. Martina Terré en el micrófono de Norberto González, sin duda, la artífice, la fundamental, la protagonista fundamental de la final. A ver, el partido se gana en equipo, pero es que ese porcentaje de paradas, en fin. Sí. Es impresionante, es sí. que lo de hoy ha sido de loco. Todo lo que le tiraban, o casi todo lo que le tiraban, es que lo Y además, ganaba. insisto, igual que nos hemos chocado con Wolf, el portero alemán en el balonmano, y nos ha dejado fuera y tuvimos que lamentarnos, pues oye, hoy las Aussie, las australianas estarán diciendo, ¿de dónde ha salido esta chica? En fin, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido para darle a España este oro que hemos contado hace poco más de una horita? Así, aquí, en Radio Nacional. 8 segundos, Elena Ruiz, ahí está la rubinense, falta de las australianas. 7mallorca.com 7mallorca.com Final, España, campeona olímpica, waterpolo femenino, por fin se ha conseguido, por fin se ha hecho justicia, veníamos a buscar esto, ha ganado el oro España, la medalla que nos faltaba, recuerdo, fuimos plata en Londres, fuimos plata en Tokio, somos plata europea en Eindhoven este año, fuimos bronce este año en Doha en el Mundial, pero esta vale por todo, la medalla de oro la ha ganado este equipo, un equipo de chapó, estas chicas se lo merecen todo, son las guerreras acuáticas que nos acaban de dar la 5ª medalla de oro para la delegación española, aquí en la defensa arena delanter, acabó el partido, Danza Andalucía, 3 ejes, un bus. campeona olímpica. Pues qué quiere que les diga, yo me sigo emocionando y me emocionaré por los días de los días. Ha sido realmente espectacular el 5º oro para España que ha caído y hoy podría caer alguno más con ese combate de Ayun Gafa a última hora de la noche y quién sabe si en el velódromo o en el Estadio Olímpico también a lo largo de la tarde podríamos contar alguna alegría más. De momento hemos llegado a las 6, las 5 en Canarias. Último día con protagonista Norberto. Para ella va a ser especial e inolvidable este día de hoy. Me imagino que lo vive de manera distinta y diferente. ¿Cómo estás? Yo creo que no se puede, o sea, no se puede decir el cómo estamos, el cómo estoy, o sea, no se puede describir. Laura Ester, portera, que nos ha dado y brindado grandísimos momentos y que cuando ya se llega a la meta, me imagino que el cruce de emociones, Laura, tiene que ser un cóctel, ¿no? Sí, al final el poder vivir esos cuartos juegos, el poder volver a vivir una final olímpica y ganarla de Barcelona en casa, es que no se puede pedir más. ¿Cuántas veces lo has subido? ¿Cuántas veces lo has visto? Porque lo has dicho, son 4 juegos, siempre se llega al alcance de la mano, el alcance no llegaba y por fin ha llegado. Muchos años soñando con eso, pensando en este objetivo, sobre todo las que llevamos más años, era como, no se nos puede escapar, tenemos que darlo todo, o sea, es nuestro momento y tenemos que conseguir esa medalla que tanto deseamos. Oye, descubrirnos un poquito cómo ha sido el lío en el vestuario cuando han podido meterse, porque para mí la verdadera fiesta ha sido con la grada y con la familia. Pues en el vestuario no nos ha dado tiempo porque rápido, cambiaros que nos tenemos que ir. O sea que realmente la celebración ha sido aquí abajo con todas nuestras familias y amigos. Y cuando han subido al podio, cuando suena el himno, cuando ves todas esas banderas ondeando, cuando solo escuchas el griterío, ¿lo notas, lo sientes o estás tan centrado que no?
No lo sé, yo creo que hay emociones de Una todo, vez hay vine momentos en que en se tren notas, a otros que Manacor, no, me pero fui lo que en sí que se bici siente mucho orgullo, mucha o en emoción bicicleta y a lágrimas de felicidad. hasta Fernández Aprovecho, le y paso volví. el pinganillo, en este caso el auricular. Te escucha ya Laura Ester, nuestra porteraza, que hoy ha vivido un momento único e histórico. De la pajarito al halcón milenario, vamos a decir, ¿eh? Porque madre mía, Laura, enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Germán García nos estaba narrando el partido con una emoción tremenda. Él es alguien que ama profundamente nuestro deporte y decía, me alegro especialmente por Laura, porque tú has vivido todo esto y terminar así, ¿te lo habías imaginado? Para nada, o sea, sí que lo habíamos soñado, lo queríamos, lo deseábamos, pero no nos hubiésemos imaginado este final, el conseguir por fin esa medalla de oro olímpica. ¿Y tú cómo has gestionado también? Es tan importante saber el momento que uno ocupa, porque hoy Martina era la dueña de esa portería, y vaya partido ha hecho, o sea, vaya partido ha hecho, pero tu papel siempre protagónico en otras ocasiones, ¿cómo se gestiona eso? Porque esta medalla exactamente vamos, absolutamente 100% tuya también, pero tú personalmente, ¿cómo has gestionado estos juegos que supongo que han sido un poco distintos? Bueno, todos lo son. Sí, pero al final esos son unos juegos, quería disfrutar de esto, de cada momento, de cada día, cada partido, porque no es capaz de llegar aquí, no sabes si se va a volver a repetir, si no. Entonces a todo el mundo, nuestras compañeras que ya han dejado el deporte, todas dicen disfrutar de eso, disfrutar de cada momento, porque luego si no lo podéis echar de menos, y eso es lo que he hecho. ¿Qué foto te llevas de estas 2 semanas de torneazo? Porque lo de hoy ha estado fenomenal. Yo no he sufrido casi, lo digo, o sea, aquí teníais el partido muy controlado, pero el día de Países Bajos, en el día de Estados Unidos, o sea, les habéis regalado unos momentazos. Es imposible quedarse solo con una imagen, o sea, me quedo con esas 2 semanas de juegos en los que España, waterpolo femenino, ha sido campeón olímpico. ¿Y de tu trayectoria en la selección? Imposible. Ahí ya sí que si de estas 2 semanas escoger es imposible, de la trayectoria muchísimo más difícil. Bueno, broche de oro, nunca mejor dicho. Gracias por tanto y por tantos días de gloria para el waterpolo español, de verdad, que no se me ocurre mejor manera de dejar, de pasar a otra etapa en la que no sé si ya tienes pensado el futuro de tu vida, qué vas a hacer o bueno. Pues no, o sea, quiero disfrutar de esto, de celebrar la medalla con el equipo, con mis familiares, desconectar, descansar en vacaciones y luego en septiembre ver qué es lo que quiere mi cuerpo y mi cabeza. Pues bienvenida a la nueva vida, bienvenida a debajo de una medalla de oro, que así, pues, ¿qué quieres que te diga? Que da gusto. Un beso gigante. Muchísimas gracias, un beso. De la pajarito al halcón milenario, qué barbaridad, qué gran guardameta hoy. Tengo un 4x1, porque es que esta no podía faltar, porque siempre que he venido me ha venido a dar un achuchón, un abrazo, y nos hemos sacado, tiene unos ojazos ella, pero que encima nos dio el pase con su penalti a esta final. Sí, ay Dios mío, sí, es una persona encantadora, entregada. Solo le puedo dar las gracias por cómo nos ha tratado y por brindarnos este maravilloso oro. Maika García, lo doy, porque mamá también tiene mucho que ver en esto. Enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido una pelea larga, constante. Se llegaba a la orilla pero no se terminaba de subir. Ya la tienes aquí, que se sienta. Es que estoy pletórica, la verdad que no puedo pedir más, porque esta era lo que tanto ansiaba, era mi obsesión, ¿no? Dentro de toda mi vida, de la carrera deportiva, y es que no me creo que esté aquí ya, que la tenga colgada y que haya pasado todo lo que ha pasado. Necesito volver atrás y vivirlo otra vez, porque creo que voy a necesitar mi tiempo para asimilarlo. Sin duda, ya te van a llevar para celebrarlo. Yo te voy a hacer una y Manu te quiere hacer un par de ellas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cumplir alguna promesa? Peinado, tatuaje tienes, bueno, ¿qué vas a hacer? Que tú eres muy atrevida. A ver, dime. Me falta el París 2024, tiene que ir debajo ya de los otros juegos. Entonces, no he hecho más promesas. Yo ya hemos estado intentando hacer promesas, pero bueno, al final, eso, cuando pasa lo que pasa, ¿no? Y esta vez no lo he hecho. Entonces ya veremos si de aquí a unos días me caliento y hago algo, pero no lo sé. Bueno, pues mientras
Felanich. Llegando Felanich. Se ha pasado el radar. 2 semanas de flipar. O los Hemos radares. regalado en realidad un montón de años de flipar. Llegando Felanich. Muchísimas gracias. Nosotros Que está sí que Pep, estamos flipando. el Yo currandero. no sé, no me lo creo. ya Pues te digo. fíjate que os noto a todas en la voz una celebración como súper contenida, súper tranquila. A ver, igual es porque no hemos sufrido demasiado como el otro día. Y también hace herpes. Estamos ya flojeando. Vale. Ya sin voz, ¿sabes? Dentro del punto. He celebrado aquí en la grada, he celebrado en el vestuario, he celebrado antes del partido. Después del partido aquí del partido. Es que ya no puedo, es que ya se me acaba la fuerza y todo. Bueno, pues que te buscan una piscina enseguida, ves, a ver, Pero no para tirarme, no, para beber a la... Oye, tú que las has visto de todos los colores, que eres un nombre, vamos, imborrable de la historia reciente de nuestro waterpolo. Hablamos hace un momento con Laura, que ya se va, que lo deja. Hemos hablado con gente que está llegando a la selección. Jo, ¿qué significa esto para tu deporte? Bueno, pues para nuestro deporte evidentemente es el oro olímpico, pues para el femenino es el primer oro olímpico evidentemente, que yo llevo las 4 ediciones que hemos jugado en los Juegos Olímpicos, pues consiguiendo 2 platas, ¿no? Y por fin hemos conseguido este ansiado oro y para el deporte el waterpolo en sí es conseguir más visibilidad, más ayuda, más apoyo, más empuje, que creo que es un deporte muy bonito, un deporte donde se vibra, un deporte donde ponemos muchísima pasión y la gente cuando lo ve y cuando lo entiende y cuando lo juega o lo practica, ¿no? Creo que eso se llena de ese espíritu, ¿no? De esa pasión y de las guerreras que somos nosotras las del agua, pues también le tiramos ahí mucha actitud, mucha personalidad, que creo que eso engancha y seguiremos peleando, pero eso No lo dudo. consiguiendo que se enganche más gente. No lo dudo. Solo te digo una cosa. Gracias, de verdad, gracias. Y enhorabuena. A vosotros, muchísimas gracias. Maika, Qué alegría tenerla aquí, qué felicidad. Qué templanza, he visto, Es impresionante. Sí. Es impresionante. Bueno, pues yo creo que no se puede pedir más, ¿eh? Se ha hecho un 4 por 100 ahí, 4 por 1 Norberto, con 4 de los pesos pesados de ese vestuario que se acaba de colgar en... Un día subí a San Salvador, a aquella cruz, y allí, un día que vine a Felanich, al currandero. La prueba de Madison ya ha arrancado. Solo pensaba que estoy manejando 200 vueltas en el otro. Son muy rápido porque ya han pasado las 10 primeras. Esto va muy rápido el equipo austríaco de momento, intentando pillar vuelta por delante. Recuerdo, hay que darse relevos. Esto es la especialidad del Madison, agarrarse de la mano e impulsar por delante a tu compañero. No puntúa de momento la pareja española, que es primer sprint, todavía 188 vueltas por delante. Jauma, lo importante no es puntuar en los sprints, sobre todo es pillar vueltas al resto. Eso es, hay que ir pillando al pelotón. De momento en ese pelotón tenemos a los españoles y ahora mismo rodando Sebastián Mora, antes partía Albert Torres con ese dorsal de color rojo. En la salida Gonzalo, muy cerquita del ciclista danés, de Michael Werkoev, y también del ganador del oro en el Omnium, del francés Benjamin Thomas, una de las estrellas locales. No tiene el brazo el muchacho, se dio una buena leche en esa prueba del Omnium, se cayó al suelo, parecía que eso le iba a afectar, se levantó, consiguió seguir rodando y supone un poquito más en ese tramo final de la última prueba del Omnium, pero como tiene el brazo el muchacho, que desde luego con el oro en el cuello no dolería mucho al día siguiente, así que le dolería, y aquí lo tenemos rodando, a ver qué es lo que puede pasar. El representante de Sebastián Mora, los fuertes metidos en el pelotón. Aquí hay que mezclar la
que también se la olímpica que cómo siguen las cosas los Brasil campeón ese digamos 10 minutos de la vida.
Sort. Cala la neu per Porto Colom. Aportar al máximo al club y como siempre intento hacer en cada club. A ver si ya. Por un poco de vacaciones porque de Manuel, porque vaya el veranito, esto y tal. Encima habrá que salir un grupo de pegados, otro por París. Bueno, y por Madrid, pero no te preocupes que yo no estaré ahí. Empieza la liga, y hay que estar ahí. O sea que eso lo vamos a Que pase igual que nosotros, que las Escarritxó, Calanja...